Qué privilegio el que me ha tocado hoy compartir la palabra, hermano. Día de resurrección, celebramos este día y realmente es un privilegio de poder hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20. Vamos a leer del 1 al 18. San Juan, capítulo 20, del 1 al 18, dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron pues Pedro y el otro discípulo, y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto», les contestó ella. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. «Mujer, ¿por qué lloras?», le dijo Jesús. «¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: «Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré». «María», le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «Suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y mi Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes». María Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y que Él le había dicho estas cosas. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos ese momento tan glorioso de tu resurrección, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos entender el motivo, el propósito por el cual el Padre te envió a este mundo. Gracias, gracias porque podemos hoy estar aquí reunidos, Señor, porque un día resucitaste, un día dejaste la tumba vacía. Gracias por este día. Te rogamos, Señor, tú hables a través de tu palabra, Señor, que tú toques los corazones de los que hoy están, Señor. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea viva, sea eficaz en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitirme el día de hoy hablar de tu palabra. Utilízame, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te amos. Gracias. Amén. Hermanos, cada domingo de resurrección, la Iglesia tiene el mensaje más grande del mundo. Y es que Cristo vive, que Cristo ha resucitado y que la tumba está vacía. Ese es el mensaje que tiene la Iglesia cada que nos reunimos con un día de resurrección.
Dice Lucas 24, 5-7, dice, estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No es aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Cuando hablamos de la resurrección, hermanos, tenemos que mirar los 4 evangelios, porque cada evangelio nos habla cosas interesantes acerca de la resurrección. Pero hoy vamos a tomar el libro de Juan, capítulo 20, como lo hemos leído. Y estas palabras que les dijeron los ángeles son las mismas que hoy nos están diciendo a nosotros. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No es aquí, sino que ha resucitado. ¿Dónde estamos buscando al Señor? ¿Dónde? Tal vez estamos buscando en cosas equivocadas. La palabra dice que Él ha resucitado, que ya no está entre los muertos. Lo que parecía una derrota, la muerte de Jesucristo en la cruz, hoy se convirtió en una victoria, porque Él ha resucitado. Este mes nos tocó el día de resurrección en este mes de marzo, al finalizar el mes, el último día. Y cada año, ya sea en el mes de abril o en el mes de marzo, recordamos estos eventos de la resurrección y hacemos celebraciones para recordar su crucifixión, su muerte y resurrección. Cuando yo vivía en Oruro, recuerdo que teníamos que levantarnos como 5 de la mañana para ir a una marcha pascual que se llamaba. Y llegábamos de todo lado y nos reuníamos y cantábamos y escuchábamos la palabra de Dios. Y son momentos para celebrar, para recordar que Cristo, después de su crucifixión, después de morir allá en la cruz, Él resucitó. Muchos también escuchamos más himnos referentes al tema. Ahí buscamos en las redes sociales himnos, o si tienes un cassette de los antiguos, y ahí están tus himnos. Qué lindo es recordar los himnos que hablan acerca de que Él resucitó. Y muchos de esos himnos también pueden ser nuestros favoritos, porque hablan de momentos especiales en nuestras vidas. Y para nosotros, los cristianos, no debería limitarse a un día el hablar de la resurrección. Deberíamos hacerlos cada día, deberíamos cada domingo cantar himnos que hablen o canciones que hablen acerca de la resurrección. Porque la resurrección de Jesucristo es tan esencial para nuestras vidas, para el cristianismo, que sin la resurrección no habría cristianismo. Si Cristo no hubiese resucitado, hoy no habría esta reunión. No tendría sentido que hoy estuviésemos reunidos. Sin resurrección, todos aquellos que a lo largo de la historia dieron su vida por compartir el Evangelio, hablaron del Salvador, simplemente estarían muertos y no habría una eternidad para ellos. Porque la resurrección es muy importante en la vida de cada uno de nosotros los cristianos. Sin resurrección no habría vida eterna. Sin resurrección la justicia de Dios no habría sido satisfecha. Por eso es tan importante la ilustración. Hay una ilustración que más o menos se ubica en el tiempo cuando Cristo resucitó, y un personaje de nombre Mansfield, que era un novelista inglés muy conocido, imagina una escena en un palacio de la corte romana. Ahí está la corte romana y él imagina esta escena. Sucedió esta escena poco después de la resurrección, y ahí estaban platicando un noble romano que se llama Longinus, y estaba hablando con su esposa. Este Longinus había escuchado acerca de Jesucristo ahí caminando por las aldeas, y ahí estaba hablando con su esposa. Y dice que hasta ellos les llegaron los rumores de que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba.
Entonces, la esposa, que estaba muy nerviosa, un poco histérica, le hace una pregunta y le dice: ¿dónde está su cuerpo entonces? ¿Lo habrán escondido sus seguidores? Y Longinus reflexiona, piensa, y luego lentamente dice: no lo escondieron sus seguidores, sino que ha salido de la tumba como dijo. Y la esposa le preguntó de nuevo: si eso es así, ¿qué pasa ahora? Longinus le contesta: pues ahora está suelto por el mundo. La tumba está vacía. Cristo está suelto por todo el mundo. Él cumplió su propósito y ahora nosotros estamos predicando. Y ahora nosotros podemos tener salvación porque Él cumplió su propósito. Y a través de su resurrección podemos ser salvos y tener vida eterna por medio de ese sacrificio en la cruz, por medio de la resurrección. Cristo vive hoy, es el mensaje de la resurrección. Es el mensaje que hoy anunciamos en esta mañana. Ahora, la gran pregunta que debemos hacernos el día de hoy es si de verdad comprendemos la resurrección de Cristo. Y también deberíamos preguntarnos si realmente entendemos que Cristo vive hoy. Lo cantamos, pero ¿lo entendemos? ¿Lo escuchamos, pero lo entendemos? Cada uno de nosotros que somos cristianos, porque hoy estamos reunidos aquí, deberíamos sentir en nuestro corazón el gozo al recordar que Cristo vino a este mundo, vivió en esta tierra, murió y resucitó triunfante. La tumba está vacía, no le pudo detener. El Señor resucitó. Y eso nos asegura que un día vamos a resucitar con Él. Sin la resurrección de Cristo, como les dije al principio, simplemente no existiría el cristianismo. Por eso es bueno que nos hagamos estas preguntas. ¿Estamos conscientes de que Cristo vive hoy? ¿Es verdad para cada uno de nosotros que Cristo vive hoy? Y a la luz de este capítulo 20 de Juan, vamos a ver qué representó para las mujeres, para los discípulos. La tumba está vacía. El mensaje de hoy se titula La tumba vacía. Dice los versículos 1 al 10, dice del capítulo 20: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a su casa. Después de su crucifixión y muerte, Jesús fue sepultado. Dice el verso 1 que el primer día de la semana, María Magdalena llegó al sepulcro cuando aún estaba oscuro. Y de acuerdo al libro de Marcos 16, 1 al 3, podemos ver que no estaba sola. Estaba acompañada de otras mujeres. Estaba con María, la madre de Jacobo, y con Salomé.
Y juntas todas ellas habían comprado especies aromáticas para ir a ungirle. Y mientras ellas iban a la tumba, el temor de ellas no era si encontrarían el cuerpo de Jesús. No estaban pensando si su cuerpo ya estaba en descomposición como el cuerpo de Lázaro. Tampoco se les vino a la mente que Jesús había resucitado, porque si se les hubiese venido a la mente eso, no iban a llevar especies aromáticas ni nada. Iban a ver al Cristo resucitado. Su mayor preocupación, lo dice Marcos 16:13, era esta. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esa era su mayor preocupación. ¿Quién les movería la piedra que tapaba la entrada del sepulcro? Pues sabían que era muy grande y ellas solo querían ungir el cuerpo de Jesucristo y estaban entre puras mujeres. ¿Quién iba a mover esa piedra? Era su preocupación. Y era una costumbre en esos tiempos de los familiares, amigos y conocidos que puedan visitar la tumba durante 7 días. Por eso era importante ungir el cuerpo de la persona que había muerto, para que no haya ese olor, porque el cuerpo ya entra en descomposición. Y para contrarrestar eso, hacían esto. Entonces colocaban entre los linos, colocaban estas especies aromáticas y perfumes y envolvían el cuerpo de la persona que había fallecido. Cuando llegaron, dice, al lugar y vieron la piedra removida y al ver la tumba vacía, ¿qué fue lo primero que les vino a la mente? No fue que él había resucitado. Lo primero que les vino a la mente fue que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. No recordaron para nada las palabras que Jesús les dijo, que era necesario que él padeciera, que muera, que fuera desechado y que resucitara al tercer día. Para ellas se volvió más triste la situación porque, muere la persona a la cual has seguido, has visto su crucifixión, has visto cómo lo maltrataron y quieres tenerlo aunque los últimos momentos ahí para estar con el cuerpo de aquella persona y no está el cuerpo. Así que la situación para ellos se volvió mucho más triste. Ellas vinieron preparadas al sepulcro para ungir el cuerpo, pero la tumba estaba vacía. Es posible, podemos imaginar, que María Magdalena pensó que José de Arimatea y Nicodemo se lo habían trasladado el cuerpo a otro sepulcro porque como les estaba venciendo la hora en que el día de reposo iba a iniciar y lo llevaron a un sepulcro cercano, es posible que ella haya pensado que lo trasladaron a otro lugar al cuerpo. No dice la palabra de Dios, pero dice en Lucas 23:55, y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Ellas observaron lo que estaban haciendo José de Arimatea y Nicodemo. Ellas observaron dónde estaba exactamente el sepulcro. Ellas tenían que estar preparadas para que el domingo, al amanecer, sepan a dónde ir. Ellas hicieron un recorrido previo para ver dónde estaban llevando el cuerpo de Jesucristo. Así que ellas sabían el lugar exacto, sabían la tumba correcta donde se colocó a Jesús. Así que no existía la posibilidad de que se habían equivocado de tumba, de que estaban en otra tumba y que estaba vacía. No, estaban en la tumba correcta y la tumba estaba vacía. Jesucristo no se encontraba allí. Ya su preocupación de ellas dejó de ser quién les va a remover la piedra, pues la encontraron removida.
Y el libro de Mateo, en el 28:2, nos dice que la piedra fue removida por un ángel que descendió del cielo. Hace muchos años yo hablaba con mi esposa y le decía, ¿por qué crees que la piedra fue removida? Y ahí veíamos que la piedra fue removida no para que Jesús pueda salir de la tumba. Pues cuando se presentó ante sus discípulos, atravesó las paredes. Él no necesitaba que les remuevan la piedra. La piedra fue removida para que los discípulos puedan entrar y ver que la tumba estaba vacía. La piedra también fue removida para que nosotros podamos decir, al igual que los discípulos, que la tumba está vacía, que el Señor ha resucitado. Por eso fue removida la piedra, para que nosotros podamos tener la certeza de que Cristo vive hoy. ¡Qué maravilla es! ¡Qué privilegio es encontrar la tumba vacía! Porque la salvación es para aquellos que creemos en la resurrección. Romanos 10:9 dice lo siguiente, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, y ahí viene, escuchen, dice que Dios los resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si crees en tu corazón que Dios los resucitó de entre los muertos, serás salvo. La tumba está vacía. Jesucristo ha resucitado. Luego de que María observa que la tumba está vacía, que la piedra había sido quitada del sepulcro, dice el versículo 2, entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Ese discípulo es el que escribió esta carta. No quiere mencionarse, pero es Juan, el discípulo. Y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Aquí vemos esa palabra no sabemos. No sabemos significa muchas personas, aunque el Evangelio de Juan nos está hablando solo de María Magdalena, los otros evangelios nos muestran que había otras mujeres con María Magdalena. Así que esta era una noticia que había que decirle a los discípulos. Y María corre para decirles esta noticia. Y cuando lo escuchan, dice el pasaje que Juan llegó primero. No hay ninguna prueba en la Biblia de que Juan era más joven, ¿no? Porque uno que es más joven corre más rápido. Yo hacía con mis hijos competencias al correr, al llegar a mi casa una cuadra antes, y cuando eran pequeños yo les ganaba, pues. Pero a medida que crecieron ya ni les podía alcanzar, se volvieron muy veloces. Entonces, aquí no significa, porque no sabemos si Juan era más joven y corrió más rápido que Pedro porque era más joven. Lo único que sabemos es que era más veloz, que era más rápido que Pedro y llegó primero a la tumba. Y cuando llegó Juan dio un vistazo, miró la tumba y solo vio, dice, las envolturas de lino. Los judíos no practicaban el embalsamiento como los egipcios, ¿no? Que los embalsamaban a sus muertos. Los judíos lo que hacían era ungir el cuerpo y envolverlo con lino fino. Y en medio de esa envoltura metían las especies, los ungüentos, en esos pliegues, y envolvían las piernas, los brazos, y lo hacían de esa manera, ¿no? En el caso de Jesús, podemos ver que las mujeres observaron todo ese proceso de lejos. Podemos entender que no se terminó. Por eso las mujeres fueron muy temprano para completar el trabajo. Y además se colocaba un paño sobre el rostro, a cual lo llama la Biblia sudario, ¿no? Y cuando llegó Pedro, porque Juan había llegado, había mirado, y ahí se quedó. Cuando llegó Pedro, dice, entró en la tumba
y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario aparte y enrollado. Esta es una muestra muy importante. Esto de que el sudario estaba enrollado, que las envolturas de lino estaban allí, es una muestra de que el cuerpo de Jesús no había sido robado. Porque ¿para qué vas a robar un cuerpo si le vas a sacar todas las envolturas, no ve? Te lo llevas con envolturas y todo, y ya. Pero el cuerpo de Jesús no había sido robado. Además, ¿le entró ladrón a su casa, hermano, alguna vez? ¿Se lo deja todo ordenadito? No, ¿no? Aquí estaba todo ordenado, el sudario estaba bien enrollado, en un lugar aparte, dice la palabra. Ningún ladrón deja ordenado las cosas. Y aquí había orden. Jesucristo había resucitado. Y los discípulos aún no se habían dado cuenta de esta victoria sobre la muerte. Pedro observó esta escena y el Evangelio de Juan no nos dice nada de su reacción. Solo dice que se fueron de nuevo a sus casas. Pero Lucas nos dice en el 24:12 que ¿qué es lo que Pedro hizo al ver la tumba vacía? Vamos a Lucas 24:12. Y ahí dice, la palabra de Dios dice así: pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Se fue maravillado, asombrado, dice otras versiones. Se fue sorprendido de lo que había pasado y preguntándose qué había sucedido. Pues el verso 9 de Juan 20:9 nos dice: porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Ahora sí, después entró Juan oficialmente a la tumba. El verso 8 dice: también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Juan, que llegó primero, ahora entra en segundo lugar a la tumba. Mira y cree. Él observa la tumba y cree. Ve todo lo que estaba ahí y cree. Su maestro había resucitado. Juan cree que él había resucitado al ver la tumba vacía. Los cristianos tenemos una tumba vacía. Jesús lo ocupó por unos días, pero el domingo estaba vacía. Mucha gente hace peregrinaciones a las tumbas de sus héroes, de personas ilustres de su país. Y hay un caso en la Plaza Roja de Moscú. Se erige una tumba muy famosa, y es la tumba de Vladimir Lenin, o como dice Alexei, Vladimir Lenin. Él es considerado el padre del imperio comunista. Y cuando uno está en ese lugar, dicen, yo no estuve ahí, pero dice, te encuentras ahí un ataúd de vidrio, donde puedes ver el cuerpo de Lenin. Los embalsamadores duplicaron, dice, la práctica egipcia de momificar el cuerpo. Allí está vestido con su uniforme soviético, casi como el día en que murió, casi. Porque el paso del tiempo hizo que los bordes de sus orejas y las puntas de sus dedos se hayan tornado un poco negras. Claro, estaba muerto, está muerto, no hay vida. Saben, él murió hace 100 años. En 1924 él murió, son 100 años. Y ese cuerpo está ahí momificado. El gran líder comunista había muerto y permanece muerto.
Por el contrario, la resurrección de Cristo derrotó a la misma muerte. Jesús estuvo muerto, pero se levantó victorioso de entre los muertos el primer día de la semana, y es por eso que nos reunimos en domingos, porque Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Si alguna vez vas a tener la oportunidad de visitar Jerusalén, te van a mostrar muchos lugares turísticos. Vas a conocer el río Jordán, el Muro de los Lamentos. Vas a conocer una iglesia que dice donde ahí Jesús dio su sermón del monte. Vas a conocer la Vía Crucis caminando por las calles estrechas de Jerusalén. Pero lo más importante, vas a poder conocer el lugar donde Jesús fue sepultado. Vas a poder conocer el lugar donde fue crucificado también. Pero vas a conocer ese lugar que creen que es el lugar donde Jesús fue sepultado. Pero saben, lo vas a encontrar vacío. No hay restos. No lo embalsamaron. No está en otro lugar. La tumba está vacía porque Cristo resucitó. Romanos 1:4 dice, en la versión NTV, dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Ahí está María, como que se quedó después de que, o volvió con Pedro y Juan, y luego se quedó después de que ellos vieron. Y en el 11 dice, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Estaba llorando. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ese llanto dice que era audible, que se escuchaba. ¿Han estado ustedes en un entierro y escuchan un llanto de tristeza, de dolor audible, fuerte, de muchas personas? Ese llanto de María era, además de audible, era incontenible. Ella pensaba que se habían llevado su cuerpo de su maestro a otro lugar. Podía haber pensado que los romanos se lo llevaron, o los líderes religiosos. Pero lo interesante es que los líderes religiosos fueron los que pidieron que se ponga una piedra, que pidieron que se ponga soldados. Así que ellos creían en la resurrección más que los discípulos, porque querían asegurarse de que ese cuerpo no salga de esa tumba. Y cuando ve hacia la tumba a María, cuando ve hacia adentro, ve a los 2 ángeles y le preguntan, y le dicen así, mujer, ¿por qué lloras? Y la respuesta de María ya la conocemos. Es porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Hasta ese momento María no entendía que Jesús había resucitado. La tumba vacía no representaba para ella resurrección. Representaba para ella una tristeza porque el cuerpo de su maestro no estaba allí. Lo único que le iba a consolar era encontrar el cuerpo de su maestro. Y dice la palabra que después de que le preguntaron, dice, en el 14 dice, al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. María Magdalena se dio la vuelta y allí estaba Jesús frente a ella, pero no les reconoció. En los evangelios encontramos que los discípulos tampoco les reconocieron de forma inmediata. Tal vez María, por su tristeza, por su dolor,
porque su llanto era continuo e incesante, hizo que sus ojos estén llenos de lágrimas, hinchados, y no pudiera tal vez divisar de una manera buena, tal vez su visión estaba borrosa. Además que no esperaba que Jesús iba a resucitar, porque como dije más antes, su presencia se debía allí, porque ella había ido a ungir el cuerpo de su maestro. Y aquí es interesante porque Jesús le hace la misma pregunta que le hacen los ángeles. Y le dice igual, mujer, ¿por qué lloras? Pero le adiciona una segunda pregunta. Y le dice, ¿a quién buscas? Nosotros sabemos que Jesús no necesitaba hacerle estas preguntas, pues Jesús sabía lo que realmente sentía María Magdalena. Pero Jesús hace estas preguntas para que María viera por sí misma que Él había resucitado. El dolor y la tristeza no le permitían ver que estaba frente a Jesús. No le permitían escuchar la voz o reconocer la voz de Jesús. Ella creía, dice el pasaje, dice ella pensando que era el que cuidaba el huerto. Ella pensaba que el que le estaba hablando era el encargado del huerto. Y les responde, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y ahora viene una cosa muy interesante. En el verso 16, en la versión Reina Valera dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Al ver que ella aún no le había reconocido, le llama por su nombre. Ya no le dice mujer, le dice María. Esto nos lleva rápido a pensar seguramente en Juan 10:27. Y en la Reina Valera dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. María era una de sus ovejas. Ahora sí, María reconoce a su maestro. Cuando le hizo las preguntas, Jesús se había dirigido con una palabra que era respetuosa, pero que también era distante, mujer. No había una cercanía en esa palabra. Y ahora le llama por su nombre. Seguramente ese nombre lo había pronunciado muchas veces Jesús. Y ahora lo dice como antes. Y María se había acostumbrado a escucharle. Y yo creo que podemos pensar y estar seguros que al escuchar su nombre, su corazón comenzó a palpitar aceleradamente. Sus oídos reconocieron la voz. Sus ojos se abrieron y vio a su maestro. Los mejores recuerdos de su vida pasaron en ese momento por su mente. De la tristeza le llegó el gozo cuando escuchó su nombre. Reconoció su voz y su llanto cesó. La respuesta fue inmediata. Ella dijo, Raboni. Ella estaba diciendo, mi maestro, mi Señor. Hoy el Señor resucitado te está llamando. Te está llamando por tu nombre. ¿Cómo vas a contestar? ¿Lo vas a hacer igual que María Magdalena, diciendo, mi Señor? Solo un encuentro con Cristo puede darte salvación. Solo un encuentro con Cristo puede darte vida nueva. Puede calmar tu dolor. Lo hizo con María. Lo puede hacer contigo. Y en los versículos 17 al 18 vemos a María Magdalena testificar de la resurrección. Y dice así, en la Reina Valera dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor
y que él le había dicho estas cosas. El mandato para María ahora es: ve a mis hermanos y diles. Hay un mensaje que anunciar y María Magdalena debe hacerlo. Saben, el testimonio de una mujer en la cultura judía era considerado de poco valor, era insignificante. Pero Jesús le está diciendo a esta mujer, que ha sido la primera en ver a Jesús, la primera testigo que vio a Jesús resucitado, es a esta mujer a quien Jesús le manda decir que Él resucitó, que Él vive. Es interesante también notar en este versículo que ahora a sus discípulos les cambió, les elevó la posición, porque dice ahora que a sus discípulos los llama hermanos. En Juan 15, 14 y 15, en la Nueva Versión de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído mi Padre. De siervos a amigos y ahora a hermanos. Los llamó sus hermanos. Aún a pesar de que cuando Jesús necesitaba la compañía de sus amigos, cuando estaba siendo llevado a la cruz, todos ellos habían huido, todos lo habían abandonado. Pero a pesar de eso, por su amor, por su misericordia, ahora Él los llama mis hermanos. Y les dice: subo a mi Padre, y no dice solo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Gracias a la obra de Jesús en la cruz, quien tomó nuestro lugar, es posible que esta nueva relación de hermanos exista. Gálatas 3:36 en la Nueva Biblia de las Américas dice: pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Jesús se refirió a sus seguidores llamándoles hermanos. Se refirió también a nosotros, sus seguidores, llamándonos hermanos. Si esto no fuese suficiente, Jesús comparte a su Padre con nosotros. Ahora su Padre es nuestro Padre y su Dios es nuestro Dios. María tuvo el privilegio de ser la primera persona que vio y habló con Jesús resucitado. El libro de Marcos 16:9, en la Reina Valera del 60 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¡Qué privilegio! Para una mujer que estaba perdida, para una mujer que no tenía esperanza. Tuvo el privilegio de escuchar y de ver al Cristo resucitado. Ser la primera, pero ahora tiene una responsabilidad. Ese privilegio le dio la responsabilidad de anunciar a los discípulos que Cristo estaba vivo y que había un mandato que ella debía cumplir. Dice el 20:18: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El mandato es: ve y diles. Ve y diles. No te quedes aquí, ve y diles que es resucitado. Y María Magdalena obedeció, y seguramente con su corazón rebosando de alegría, corrió a toda prisa para decirles a los discípulos que había visto al Señor resucitado. Le era imposible callarlo. No podía guardárselo para ella. Ella comunicó el mensaje, pero ¿saben qué ocurrió? Los discípulos no le creyeron. Marcos, capítulo 16, 10 y 11 dice:
Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Miren, estaban lamentándose y llorando los discípulos. Y una noticia de estas debería consolarlos, ¿no? Y dice el versículo, cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, dice, se negaron a creerlo. El libro de Mateo 20, 18 al 19, nos muestra que Jesús les estuvo diciendo que Él iba a resucitar. Y dice así, ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán. Y al final dice, pero al tercer día resucitará. Les dijo a sus discípulos que él iba a resucitar. Y aquí María le está diciendo, Jesús está vivo, que ella lo ha visto. Y dice que se negaron a creerlo. Hay más versículos donde podemos ver que Jesucristo les dijo a sus discípulos que él iba a resucitar. Yo pienso que nadie puede seguir siendo la misma persona al mirar la tumba vacía. María Magdalena vio la tumba vacía y primero dijo que se habían llevado el cuerpo de su maestro. Pero luego oyó su voz, la voz de su Señor, pronunciando su nombre, María, y entonces vio al Cristo resucitado, reconoció a su Señor. Pedro vio la tumba vacía y quedó maravillado. Juan vio la tumba vacía y creyó que Cristo había resucitado. Los discípulos, cuando escucharon la noticia primero, dijeron que esas palabras en Lucas 24:11 que el pastor leyó decían locura, pero en la Nueva Biblia de las Américas dice que esas palabras les parecieron como disparates y no creyeron. Pero cuando vieron al Maestro en Juan 20:20, cuando lo vieron cara a cara y vieron sus heridas, se regocijaron. El mensaje sigue siendo el mismo. De Lucas 24:5 y 6, estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea. La muerte en la cruz no era el final del mensaje de Dios para la humanidad, más bien era el comienzo del plan de salvación para el mundo. Cristo no se quedó en la tumba, Cristo resucitó. Los documentos más antiguos que hablan de la iglesia primitiva, de aquel mensaje que los apóstoles llevaron a Asia, a Europa, a África, ¿saben qué era? Era Jesús y la resurrección. Esos mensajes hablaban de un hombre que estuvo muerto pero que ahora está vivo, que se había levantado de la tumba dejándola vacía. Hablaban de que lo habían visto centenares de personas y testificaban de ello. La resurrección de Jesucristo nos permite predicar el Evangelio. Jesús de Nazaret nació, vivió, sufrió, murió y se levantó de entre los muertos para dar salvación. Este es el mensaje que la iglesia primitiva proclamó. Y saben, en un periodo breve proclamaron que Cristo vive, que el Mesías crucificado se había levantado entre los muertos, y decían que lo hemos visto, y que Él daba salvación. Y cuando uno mira las catacumbas de Roma, que son, podemos ver la muestra del poder del Evangelio. Esas catacumbas tienen más de 800 kilómetros de galerías, ¿sí? Y tienen, dice, una profundidad en algunos lugares como de 4 pisos. Y sabemos que estas
catacumbas fueron los escondrijos, fueron los lugares donde los cristianos se escondían y hacían sus reuniones. Y hoy en día se calcula que como 20 millones de cristianos se encuentran sepultados en estas catacumbas. Y las inscripciones que se encuentran allí dan cuenta de la fe que tenían en Jesucristo. Dan cuenta de que ellos enfrentaban con serenidad la muerte porque tenían una esperanza mayor, tenían la esperanza de la vida eterna. Ellos escucharon el mensaje de los apóstoles y murieron en esas catacumbas. Ese mensaje es el que hoy lo predicamos. La resurrección prueba que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que todo lo que dijo Él es verdad. La resurrección demuestra que la muerte y el pecado han sido vencidos y que en su lugar reina la justicia. La resurrección significa que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. La resurrección significa que Cristo vive hoy y que vivirá eternamente. El Señor prometió a sus discípulos en Mateo 28:20 y a nosotros también porque somos sus discípulos lo siguiente: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La resurrección nos dice que esta nuestra iglesia está con las puertas abiertas, proclamando el Evangelio porque Cristo resucitó, porque Cristo vive hoy. Hermanos, sin resurrección no hay Evangelio. Sin resurrección no hay perdón de pecados. Quiero concluir diciendo que sin la resurrección de Cristo, sin tu Salvador estando vivo hoy, no tendrías ninguna manera de experimentar el perdón y tener una nueva vida. Solo los cristianos podemos decir, porque Él vive, nosotros también viviremos. Cristo llevó nuestras culpas en la cruz, pagó por todos nuestros pecados, y su resurrección demuestra que el pago fue completo, que la deuda fue cancelada completamente. Por su resurrección pagó completamente por cada pecado de cada creyente. Él pagó la deuda completa. Sí, hermano, Él llevó sobre sus hombros tus pecados, mis pecados. Tú ya no los cargas. Tú has sido lavado en la sangre del Calvario. Entonces eres completamente libre del pecado. Si aún no has sido rescatado, escucha que Cristo murió por todos tus pecados. La muerte no tiene ningún poder sobre ti, porque su resurrección, la resurrección de Cristo, garantiza tu resurrección. Como cristianos tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y en este domingo proclamemos que Cristo vive hoy. Digamos en nuestros corazones, como el ángel: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.